más grande. Para hacerla más grande. Aquí. Ahí está. Dios les bendiga. Buenas noches. Otra vez. Buenos, buenas noches. Dios les bendiga. Iba a decir buenos días. Buenas noches. Dios les bendiga. Espero que ya hayan cenado. Y si no, y si están cenando, pues provecho. Vamos a esperar a que se conecten para empezar nuestros momentos de reflexión de la iglesia Ebenezer. Estamos en la casa de Titi y hay gente, hay gente. Dios les bendiga. Vamos a ver quién está conectado. Deja agarrar mi celular tantito. Y ahorita empezamos. Dios bendiga a mi tío Pilo, que ya está conectado. Vamos a hablar de un tema muy, muy importante en nuestras vidas. Eh, no me voy a tardar mucho. Va a ser un momento de reflexión corto, pero de mucha relevancia, de mucha importancia. Hay que estar apercibidos, hay que estar preparados y hay que buscarlo. Hay que estar apercibidos, hay que estar preparados y hay que buscarlo. Es muy importante el reconocer la voz de Dios, el reconocer cuando Dios nos está hablando, el reconocer cuando Dios nos está llamando a hacer algo. Y para esto tenemos que anhelar servir a Dios, tenemos que ser sensibles al llamado de Dios, ser sensibles a la voz de Dios, estar apercibidos de la voz de Dios. Y cuando Dios nos llame es porque estamos preparados para hacer algo. Ok, ya están 7 personas conectadas. Dios bendiga al pastor Víctor Manuel, a Ceci. No sé quién más está conectado. Mi esposa dice que está conectada. Vamos a empezar y vamos a hacer una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, eterno, porque nos has permitido llegar hasta estos momentos de este día, Padre, y recoger nuestros pensamientos. Un momento para meditar en tu palabra, Señor, para meditar en tu palabra, Padre Celestial, y poder estar tranquilos antes de dormir, Padre. Yo te pido que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo, Padre, nos revele tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, a nuestras vidas, Padre, que nosotros podamos estar atentos a tu voz, estar apercibidos, Padre, a lo que tú nos vas a llamar o lo que tú nos estás llamando, y nosotros poder aceptar el reto, Padre, y ser obedientes a tu voz, a tu revelación. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a empezar y abre tu Biblia en una porción de la palabra que tomó la pastora Esther de Ebenezer, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a hablar de la conversión de Saulo. Vamos a ver algo interesante, algo muy, muy interesante. Dios bendiga a la pastora Esther, que ya se conectó. Cuando la pastora Esther terminó su reflexión o su momento de reflexión el martes, hicimos un comentario acerca de la cita bíblica de la conversión de Pablo, y es algo que vamos a compartir en estos momentos. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 9 del versículo 1 al versículo 7.
Hechos capítulo 9 del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o algunos hombres o mujeres de este camino hablando del Evangelio de Dios, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, vamos a poner atención, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Cuando Dios te llama en lo personal. Cuando Dios te quiere revelar algo, Dios te lo revela en lo personal. Cuando Dios te habla algo, te habla personalmente a ti. Vámonos rapidito. En esta ocasión, hermanos, había gente con Saulo. Había gente con Saulo que escucharon la voz, pero a ellos no se le fue revelado aquel resplandor. Ellos escucharon la voz porque dice que quedaron atónitos al escuchar la voz, pero sin ver a nadie. Los que acompañaron a Saulo no vieron aquel resplandor de luz del cielo. Saulo sí lo vio. Cuando Dios se te revela, cuando Dios te habla en lo personal. Dios se te revela a ti. A lo mejor muchos pueden escuchar la palabra del Señor. A lo mejor muchos pueden escuchar los mensajes y pueden comentar y escuchar. Oye, qué bonito predicó. Oye, no sé, vaya, muchas cosas. Pero a veces no les es dada la revelación de aquello que escuchan. Ellos quedaron atónitos. Dice la Biblia que los que acompañaban a Saulo se quedaron atónitos de aquella voz. Pero la revelación era para Saulo. La revelación de aquellas palabras era para Saulo. Hay cosas que nuestros oídos captan, pero lo importante es que nuestro espíritu lo capte, que nuestro espíritu lo reciba, que nuestro corazón pueda ser abierto y puedan entrar esas palabras para que la revelación de la palabra entre a nuestras vidas y que podamos responder como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando se te revela la palabra, cuando se te revela el llamado, cuando se te revela Dios a través de su palabra, tú tienes un corazón dispuesto en hacer lo que Dios quiere que tú hagas para su obra. Y no de todos es la revelación. Muchos pueden escuchar la palabra del Señor. Y hay muchos en las iglesias que escuchan la palabra de Dios, pero no les es revelada la palabra de Dios en sus vidas. Aquellos hombres que escucharon las palabras no dijeron, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No. La revelación fue para Saulo y Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios, Jesús, le dio una instrucción, entra en la ciudad y se te dirá ahí lo que debes de hacer. Y esa decisión que tomó Saulo en su corazón a través de esa revelación fue un parteaguas en su vida porque Dios transformó la vida de Saulo,
Dios cambió las intenciones de Saulo para un propósito divino. Sabemos toda la historia que Dios habla a Ananías, se le dice, preséntate a la calle izquierda o derecha y ve allá con Saulo, con tu hermano Saulo. Sí, Ananías dice, espérame, mi hermano Saulo, no, yo sé quién es Saulo. Y Dios trata con Ananías para que fuera a hablar y orar con Saulo, por Saulo. Y esa decisión que Saulo tomó a través de esa revelación fue un parteaguas en su vida. Dios, tenemos que estar apercibidos. Nuestro corazón tiene que estar abierto a la voz de la palabra del Señor, porque cuando nosotros ponemos atención a la palabra del Señor, Dios se nos puede revelar a través de su palabra y puede haber puede haber un kairos en nuestra vida en esa revelación, y es cuando tú abres tu corazón, cuando tú eres quebrantado por el Espíritu Santo y cuando tú abres tu corazón y le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La revelación es personal, el llamado es personal. Abre tu Biblia en Éxodo. Éxodo capítulo 3. No huyas del llamado de Dios, no huyas del servicio a Dios, no huyas entreteniendo en otras cosas, ocupándote en otras cosas. Busca la revelación de la palabra, busca el obedecer al llamado de Dios, eh, y estar dentro de los propósitos de Dios. Éxodo capítulo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Podemos responder, heme aquí. A lo mejor Moisés pudo haber tenido miedo sobre esa revelación y a lo mejor pudo haber huido, pero él dice que se acercó a esa visión, a esa revelación. Y cuando dice, cuando Jehová, dice en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿En dónde nosotros podemos ver a Dios? ¿En dónde nosotros podemos escuchar a Dios? En nuestra intimidad con Él, en las reuniones, escudriñando su palabra. Es ahí donde nos podemos encontrar a Dios. Y al momento que tú y yo buscamos encontrarnos con Él, Él nos puede hacer un llamado. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de la voz de Dios, para poder expresar como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como expresar como Moisés, heme aquí. Dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Cuando tuvo esa revelación de llamado, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios se te revela,
es para que tú hagas algo. Cuando Dios te revela algo es para que tú te pongas a trabajar en algo. Que podamos ser sensibles a la voz de Dios, que podamos estar apercibidos del mensaje de la palabra del Señor, porque Dios nos puede sorprender con tremendas cosas. Dios nos puede revelar su palabra, Dios se puede revelar a nuestras vidas y a partir de ahí ser un partiaguas en nuestras vidas que nos va a cambiar la perspectiva, va a cambiar nuestros planes, va a cambiar nuestros sueños, va a cambiar nuestras metas, nuestros propósitos a sus propósitos para nosotros poder cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Pero necesitamos estar apercibidos de la palabra del Señor. Necesitamos estar buscando a Dios. Necesitamos anhelar que la palabra del Señor se nos revele, que sea un kairos, que sea un rema en nuestras vidas, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón a su palabra, podamos abrir nuestro corazón a su llamado, a sus instrucciones y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, heme aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pídele al Señor que te revele su palabra, pídele al Señor que se revele a tu vida, ¿sí? Y que tú le puedas decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué puedo hacer en tu obra? Indícame, dame instrucciones. Dios te puede dar instrucciones, pero necesitas tú anhelarlo, necesitas buscarlo, necesitas acercarte a Él como se acercó Moisés. Vamos a orar, vamos a orar. Ok, Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia eterno. Gracias por tu palabra. Padre, yo te pido que cada día eterno se nos revele tu palabra. Como le enseñábamos ayer en la iglesia, a veces en el corazón del hombre hay muchos planes. En el corazón del hombre hay muchos proyectos. Pero al final tus planes prevalecen. Tus designios prevalecen. Padre, que tú te nos puedas revelar a cada uno, Padre, en lo personal. A lo mejor hemos escuchado muchas veces los mensajes de tu palabra y no ha sido un rema en nuestras vidas porque a lo mejor no estamos eh, atentos a tu palabra, no estamos en esa disposición de estar apercibidos de lo que tú quieres en nuestras vidas. Y a lo mejor hemos pasado por alto, Padre, tu llamado. A lo mejor hemos pasado por alto, Padre, una revelación que tú traías a nuestras vidas en tal momento y por no estar apercibidos la dejamos pasar. Padre, que anhelemos que tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Padre, que tú te puedas revelar a nuestras vidas y que podamos decir como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, que podamos tomar la decisión como Moisés de acercarnos a ti, acercarnos a esa revelación. Padre, dice tu palabra que cuando tú viste que Moisés se acercaba, tú le llamaste. Y Moisés fue sensible a esa voz y dijo, heme aquí. Padre, que cada día podamos ser sensibles a tu voz. Padre, que cada día tu palabra sea revelada a nuestro espíritu. Y que podamos abrir nuestro corazón, Padre, a tu llamado. Que podamos, Padre, abrir nuestro corazón a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que a lo mejor se nos reveló una palabra para que nosotros podamos cambiar un estilo de vida, unas acciones que no están bien. Padre, que podamos ser sensibles a tu palabra, a tu corrección. Padre, yo me pongo en tus manos, que tú seas cada día en mi vida, Padre eterno, en mi esposa, en mis familias, en mis hijos.
Padre, que podamos determinar, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, que cada día tu palabra sea revelada en nuestras vidas. Padre, como dice tu palabra, que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos, Padre, a nosotros mismos, sino que cada palabra que sea expresada, que sea escuchada, Padre, que pueda traer una transformación, una revelación a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, por estos momentos de reflexión y a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, buenas noches. Nos vemos el día de mañana en nuestra reunión presencial en la iglesia Ebenecer a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde y buenas noches. Como dijo David, colorín colorado, los momentos de reflexión se han acabado. Bye.